Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El campo vuelve a dar la voz de alerta. La sequía que estamos viviendo no solo es una emergencia climática, también puede ser la más cara de la historia. Probablemente que este año no cosechemos nada de trigo y de cebada. No va a tener fuerza ni para echar la espiga. Es un año desastroso. He renunciado a maíz para usar el agua para hacer una cosecha normal de manzano, y como no llueva los próximos días, la cosecha posible irá mermando. Seguimos jugando a la ruleta rusa cada vez que hacemos una sementera. Agricultores y ganaderos avisan aquí en la SER, lo hacían en Hora 25 de los negocios, de que el 60% del campo ya está seco y la situación se puede agravar si no llueve lo suficiente en los próximos días. Hoy el Gobierno va a reunir a la Mesa Nacional de la Sequía. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Las asociaciones del sector dicen que el Gobierno ya va tarde. El 23% del país está en alerta ahora mismo porque falta agua, y lo más crítico está en este momento en Andalucía. Los arroceros de Sevilla son los mayores productores de arroz del país, ya cifran en 700 millones de euros las pérdidas por la sequía y aseguran que peligran miles de puestos de trabajo. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Si no llueve antes del 15 de mayo, peligra la siembra del arroz. Calculan pérdidas, como decíais, de unos 700 millones de euros y cerca de 5.000 puestos de trabajo. Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla. Que muchos municipios, desgraciadamente, pues viven exclusivamente de lo que genera el arroz. Además, otros sectores, como es la hostelería, como es el turismo, como es la industria, pues todo esto se vería influenciado. La Junta de Andalucía aprobará un tercer decreto de sequía dotado de 163 millones de euros, de los que 40 van a ir directamente a los productores agrícolas. También preocupa la situación en Cataluña. La Generalitat prevé que en septiembre gran parte de la región va a entrar en la fase de emergencia y la Agència Catalana de l'Aigua le ha pedido a los alcaldes que tomen medidas para evitar el despilfarro de agua en las piscinas. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. El director de la agencia, Samuel Reyes, pide a los ayuntamientos que se pongan las pilas para controlar a los vecinos que, a pesar de las medidas antisequía, llenen de forma ilegal las piscinas. Dice Reyes que hay métodos de control sencillos. Si una persona sola consume normalmente entre 2 y 3 metros cúbicos de agua y de repente tiene una factura de 500 metros cúbicos, quiere decir que ha llenado la piscina. Entre tanto, la Generalitat insiste en que si no llueve entre lo que queda de abril y mayo, a partir de septiembre se entrará en fase de emergencia en Cataluña. En la agenda del día, otras dos imágenes. Hoy vuelve a España Juan Carlos I. Después de pasar anoche por Londres para ver el partido del Real Madrid contra el Chelsea en la Champions. Su Majestad, un resultado, Su Majestad. Vio cómo el Madrid se metía en semifinales. El rey emérito, que viene a las regatas de San Xenxo 11 meses después de su última visita, pese a que la Casa Real prefería que viajase a España después de las elecciones del 28 de mayo. Su llegada se espera, en todo caso, después del mediodía. Antes, a las 9, tenemos la otra cita informativa de la mañana. Pedro Sánchez comparece en el Congreso para rendir cuentas del último Consejo Europeo y de nuestra relación con Marruecos. El presidente llega con la nueva ley de vivienda a punto de ser aprobada, mientras el Partido Popular apuesta por un plan alternativo que se centra en dar ayudas a los jóvenes. Y el Partido Popular vuelve a ponerse del lado de los grandes constructores sin hacer ni una sola oferta de vivienda pública, sin hacer ninguna medida para abaratar los precios del alquiler. Lo que no va a solucionar nada son los bluff, las medidas electoralistas de Pedro Sánchez en un mitin en el cual hace un anuncio fantasma. PSOE y PP suben el tono así de sus discrepancias según se va acercando también las elecciones, y esto antes de que mañana salga adelante con los votos del PP la reforma de la ley del solo sí es sí. Por el Congreso pasa la actualidad hoy en España, mientras Estados Unidos nos plantea esta inquietante pregunta para empezar el día. ¿Cuánto cuesta difamar? ¿Cuál es el precio de mentir y hacerlo a conciencia? Es miércoles, es 19 de abril. Y la respuesta a esta pregunta está en la Fox, la cadena de televisión estadounidense, que ha defendido prácticamente todas las teorías de la conspiración de Donald Trump y que ha pagado millones para evitar 5 meses de juicio por presuntamente mentir y difundir noticias falsas. 787 millones de dólares. Ese ha sido el precio de la difamación y eso es lo que le ha pagado Fox al sistema de votación Dominion, la empresa que denunció a la cadena. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Fox estaba acusada de publicar noticias falsas sin contrastarlas durante la campaña electoral de 2020. Aunque con este acuerdo no se cierra la polémica, la credibilidad de la cadena está puesta ya en entredicho, aunque no haya habido condena. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Un acuerdo de 787 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que Dominion exigía y que se alcanzó durante el primer día de juicio, cuando ya se había seleccionado al jurado para el caso. Money is accountability.
And we got that today from Fox. But we're not done yet. El dinero es responsabilidad y eso hemos conseguido de Fox, pero aún no hemos terminado, decía uno de los abogados de Dominion. Y es que la empresa aún tiene demandas pendientes contra otros canales ultraderechistas como Newsmax o contra aliados de Donald Trump como su abogado Rudy Giuliani. Fox, por su parte, ha reconocido en un comunicado que algunas de las afirmaciones sobre Dominion eran falsas, tal y como había dictado el tribunal. La cadena evita así un proceso que habría podido ver a presentadores estrella o hasta el magnate Rupert Murdoch pasar por el estrado, aunque los problemas de Fox no terminan con este acuerdo. La cadena tiene varias demandas pendientes, como la de otra empresa de votos electrónicos o la de una exproductora de televisión que asegura haber recibido presiones por parte de Fox para que no testificara en este caso. Llevamos varios días analizando las propuestas que ha hecho tanto el gobierno como la oposición en materia de vivienda, pero hoy queremos ampliar un poco el foco para fijarnos en lo que se está haciendo en otros países de Europa. Ya sabemos que España está muy por detrás de la media europea en la construcción de viviendas sociales, pero hoy nos centramos en una de las medidas más polémicas de la nueva ley de vivienda, al menos según la oposición, el tope al precio del alquiler. Si nos quedamos en nuestro entorno más próximo, vemos como en Francia también se está limitando el precio del alquiler en 24 localidades que se consideran zonas tensionadas como París o Lyon. Y en Italia existen contratos con precios regulados. Así que vamos a hacer con Ángel Villascusa un mapa para comparar las medidas que se están tomando fuera de España. Los países europeos con más vivienda pública son Países Bajos y Austria, con un 30 y un 24% respectivamente. En los últimos años, varios gobiernos han tomado la decisión de construir más vivienda pública, como por ejemplo Reino Unido, que está erigiendo en torno a 200.000 nuevas cada año. Hace solo unas décadas, la mayoría de los británicos vivían en viviendas sociales. Ahora, el parque público británico representa alrededor del 17%, un dato muy similar al de Francia, que se sitúa en el 16%. Allí, las ciudades de más de 3.500 habitantes tienen que tener al menos un 20% de vivienda pública y además existe un sistema de multas para aquellos municipios que no cumplan. El objetivo del gobierno de Macron, además, es aumentar ese porcentaje hasta el 25% en el año 2025. Portugal tiene ahora mismo un 2% de vivienda pública y el objetivo del gobierno de Antonio Costa es aumentarlo al 5% para el año 2026 y hacerlo además con fondos europeos. En paralelo, el pasado viernes el Ejecutivo presentó un proyecto de ley de vivienda ante el Parlamento que permitirá al Estado convertir pisos vacíos en viviendas sociales a cambio de que se pague un alquiler a los propietarios. En Alemania, donde la vivienda social representa poco más del 3%, el gobierno de Olaf Scholz ha planteado invertir 14.500 millones de euros hasta el año 2026 para construir unas 2,2 millones de nuevas casas. Y en España, hoy los 45.000 funcionarios de justicia están llamados a una jornada completa de huelga y se ha convocado también una manifestación en la sede del Ministerio. Exigen una subida salarial como la que consiguieron los letrados de la Administración y a estas protestas se unen hoy las de los sanitarios de 3 comunidades autónomas, Galicia, Madrid y Andalucía, y también los de las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y fuera de nuestro país hay otras noticias este miércoles. En Ucrania, las imágenes de estas últimas horas han sido la de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky en el frente de batalla. En lugares distintos y con un día de diferencia, los dos presidentes han coincidido en la estrategia, apoyar a sus tropas sobre el terreno. Kiev está ultimando los detalles de su nueva contraofensiva, mientras Rusia se está centrando ahora en conseguir más apoyos internacionales, al margen de China, ahora el de Sudamérica. En paralelo, la justicia rusa ha decidido dejar en la cárcel al corresponsal de The Wall Street Journal que estaba acusado de espionaje. Moscú, Javier González Cuesta. El juicio contra el corresponsal en Rusia del Wall Street Journal continúa. Un tribunal de Moscú rechazó ayer la apelación sobre la detención de Evan Gershkovich, quien seguirá en prisión preventiva como mínimo hasta el 29 de mayo. Gershkovich compareció firme, encerrado dentro de una urna de cristal, antes de comenzar su juicio a puerta cerrada. El periodista está detenido desde finales de marzo bajo la acusación de espionaje, algo que su periódico y su gobierno niegan tajantemente. Según algunos medios, solo hacía unos reportajes sobre la guerra cuando fue arrestado en Ekaterimburgo. La defensa de Gershkovich ofreció una fianza de más de $500,000 o ser sometido a arresto domiciliario, pero la corte moscovita rechazó sus propuestas. La condena por espionaje puede alcanzar en Rusia hasta los 20 años de prisión. Y la India también es noticia esta mañana. El Tribunal Supremo de ese país va a empezar a tramitar
ahora la legalización del matrimonio homosexual. Victoria García. Ayer los jueces del Supremo en la India escucharon los argumentos de los peticionarios para legalizar los matrimonios homosexuales. Hoy comienzan realmente el trabajo, examinar esas peticiones de varias parejas homosexuales que buscan legalizar sus uniones 5 años después de que esa misma Corte pusiera fin a 150 años de una ley que castigaba los actos homosexuales como criminales y con penas de cárcel. Najeeb Singh Johan es un bailarín de 59 años. Él y su pareja son 2 de los demandantes junto a otros más. Estamos madurando como país al tratar de normalizar la homosexualidad y conseguir la aceptación no solo de las instituciones, sino también de la sociedad. El proceso puede durar varias semanas y el gobierno del conservador Modi ya ha dicho que su oposición es radical a los matrimonios del mismo sexo e incluso ha dicho que el alto tribunal no debe ser quien decida al respecto. Vamos a buscar ahora las historias más interesantes del ámbito local, las que más nos han llamado la atención. Para eso nos vamos a ir hoy hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, bon día. Hola, bon día, Ángels. Y hasta la Comunitat Valenciana, Natalens, bon día. Bon día, Ángels. Richie, voy contigo y yo creo que es un fenómeno paranormal. Es maravilloso, esta noticia es maravillosa. Es que hay un señor que no tiene teléfono porque cuando suena su teléfono, suena en casa del vecino. Es lo que le ocurre desde hace casi un mes a este vecino de Ailla de Arousa. Un corte temporal de la línea telefónica ejecutado por las obras de reforma de una calle llevaba sorpresa. Cuando el servicio se restableció, supuestamente, este vecino no podía ver la televisión, así que comprobó, por consejo de un amigo, si le funcionaba la línea telefónica. Se llamó su teléfono y en lugar de sonar en su casa, al otro lado del teléfono, le respondió su vecino. Y desde entonces, cada vez que llaman a su número, suena en casa de los vecinos que viven a 200 metros. Tras varias visitas de los técnicos, el problema continúa, así que cuando lo llaman, coge el vecino y el vecino no tiene su propia línea, con el consiguiente cabreo, porque a ese teléfono les llaman habitualmente, dicen, familiares que viven en el extranjero. Y por si esto fuese poco, le llegó la factura con un recobro de 30 céntimos. O sea, le ha llegado a él, no al vecino, porque solo faltaría que le llegara la factura al vecino. Le llegó a él con 30 céntimos de recobro. La operadora se ha disculpado, pero siguen esperando una solución. Por favor. Es el vecino el que quiere que el teléfono suene en casa del vecino. Sabía que esa lo iba a recordar. La iba a dejar votando. Y luego porque yo he dicho antes, he confesado que yo quisiera ser arqueóloga. Yo no sé si Sastre quisiera ser campanero. No. Pero si es así, no muy lejos de su casa, Ana podría hacer prácticas. Sí, en el Fadri, la Torre Campanario de Castelló, que va a hacer un curso gratuito de campanero con prácticas en esa torre, los sábados del 22 y hasta el 27 de mayo para 30 personas. Por la mañana, la parte teórica, con un contenido básico para aprender la liturgia tradicional de mesurar el tiempo, viendo vídeos de los toques manuales de diferentes partes del mundo, sobre todo de la Comunitat y de Castelló. Y por la tarde, la parte práctica en el Fadri, para aprender y practicar a repicar, levantar, parar y voltear las campanas y conocer los toques locales. El objetivo de este curso es formar a nuevos campaneros que ayudan a mantener esta tradición, y es importante porque la UNESCO inscribió los toques manuales de campana dentro de la lista mundial del patrimonio cultural inmaterial para su máxima protección. Así que el movimiento se demuestra andando, en esta ocasión tocando. De todas formas, lo de la parte práctica, porque todo el mundo conoce, ha tenido algún vecino que aprende a tocar el piano, el niño que aprende la flauta. La campana. La parte práctica de aprender a tocar la campana, vamos. ¿No tienes campana en casa? No, pero los vecinos de donde esté ese campanario, pobres. Richie, una cosa ya mucho más seria. La cara oculta de la sumisión química. Es lo que se recoge en el libro Sumisión química y uso de sustancias psicoactivas en las agresiones sexuales, que se ha presentado esta semana aquí en Santiago con datos muy interesantes. Solo un 10% de las agresiones sexuales por sumisión química llegan a denunciarse. El 90% de las víctimas son mujeres y 2 de cada 3 casos los cometen jóvenes menores de 30 años, un problema que se ha multiplicado por 10 en la última década. Los autores del libro aseguran que detrás de la sumisión química está un tipo de ocio nocturno centrado en el alcohol y las drogas y una pornografía que se consume indiscriminadamente desde la adolescencia y que vinculan además con las agresiones grupales cada vez más habituales. Y son unos bichos que a muchos no nos gustan, pero hay que reconocer, Ana, que son útiles, ¿no?
Sí, son los murciélagos porque son muy útiles para frenar las plagas de los insectos. Tiene muy mala fama porque gracias al cine hemos pensado que eran vampiros, pero no, solo 3 de las 1.200 especies de los vampiros se alimentan de sangre y están en Centroamérica y Sudamérica. Yo os cuento esto porque en la Comunidad Valenciana se están instalando cajas para que puedan vivir ahí, cajas refugios en parques y edificios públicos con un doble objetivo, ayudar a protegerles y también que se coman todos los mosquitos, porque su dieta incluye polillas, mosquitos y típulas, que son insectos voladores de patas muy largas. Richie, Ana, hasta luego. Hasta Adiós. luego. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día la trae hoy Pepa Blanes. Rosario Villajos firma uno de los libros de este 2023, La educación física, premio Biblioteca Breve de este año. Creo que el rencor es un motor muy potente para la escritura, ¿no? Y yo quería dejar ese rencor hacia el patriarcado. quería dejarlo atrás, ¿no? Y quería despotricar y quedarme a gustísimo. Me queda la gloria después de escribir esto, sí. Ambientada a principios de los 90, dibuja un retrato de la adolescencia marcada por una relación de amor-odio de una chica con su cuerpo en una familia que reproduce esos discursos de control sobre las mujeres. Estamos en los años del asesinato de las niñas de Alcácer y las madres temen que sus hijas salgan o vivan su sexualidad en libertad. Y ahí está esta joven que no acaba de encontrar ni el amor, ni el deseo, ni la amistad. Porque ahora estoy en una etapa que a mí me resulta muy similar, que es la perimenopausia. Estoy experimentando cosas en el cuerpo que me recuerdan a cuando era adolescente, ¿no? A las inseguridades, ahora son las arrugas y las canas y en aquel tiempo eran otras cosas, ¿no? La faja como símbolo de opresión que vemos en la portada del libro y tal y como escribe esta autora, que describe la adolescencia de una generación de mujeres que vivió unos años complejos y convulsos y que ella retrata entre canciones de Nirvana y pellas del instituto, novela de esas que no te dejan fácilmente y que a todas nos toca la fibra moral. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.